Reciban un cariñoso saludo desde Costa Rica. Este sermón lo inicié el 20 de noviembre, pero por interrupciones constantes en el sistema técnico tuvo que ser eliminado, y algunas partes tal vez ya las habrán escuchado, pero fue en realidad interrumpido muy al principio. El título de este sermón se trata de los ángeles de Dios. Yo deseo iniciar este tema con una anécdota. En realidad casi es una conversación lo que voy a tener en vez de sermón. Una anécdota de algo extraordinario que me ocurrió hace muchos años. Yo tenía apenas unos 2 años de recibir la revista La Pura Verdad, y yo todavía no conocía la iglesia. Además, todavía no estaba seguro si esta revista era respaldada por alguna iglesia. Yo vivía en Santana, o sea, al oeste de la capital de San José, y una noche, temprano, salí hacia la capital, hacia San José. Yo tenía un auto muy pequeño, era un Honda LN360 de apenas 2 cilindros. Fue de los primeros vehículos de 4 ruedas que construyó Yoshimiro Honda después de fabricar solo motocicletas. Era muy pequeño, muy liviano. Y comenzando a subir la gradiente por la antigua carretera, había una curva demasiado cerrada. Ya estaba oscuro, obviamente. Yo iba tranquilo, pero algo distraído, en realidad. Y en esa curva me salió de frente un enorme camión, un volquete, lo llaman en algunos lugares, aquí le llaman vagoneta, se usan para cargar material a granel, como piedra y tierra y todas esas cosas, ¿no? Y en esa curva me salió este enorme camión, y era una grandísima diferencia entre el camión y mi carrito, lo que significaba una muerte realmente segura. Yo no tenía tiempo de reaccionar, era demasiado cerca y no tenía tiempo, y no recuerdo exactamente qué pasaría en ese momento por mi mente, pero lo que ocurrió sí es algo que no olvidaré nunca. Mi auto se movió lateralmente, saliéndose del curso del camión, y no hubo ningún accidente. De lo poco que conocía en ese momento sobre la Biblia, di por un hecho que en este caso habían intervenido uno o varios ángeles que realmente me salvaron la vida. No había otra explicación. Pasado el tiempo, ya más adentrado en el estudio de la Biblia, leyendo la escritura con la cual quiero comenzar este tema, y con la cual también quiero concluir el sermón, la encontramos en Hebreos 1, 13, 14, dice. 13, 14. Versículos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, los ángeles son enviados para servicio a favor de los que seremos herederos de la salvación. Con esta escritura es muy comprensible que Dios ha creado unos seres espirituales maravillosos, con los cuales podemos contar para nuestra vida, nuestra ayuda y protección en todo momento. Y confiadamente podemos pedir a Dios que en cada situación o necesidad nos envíe varios de sus ángeles, que serán una compañía espiritual excelente en nuestra vida. Posteriormente, una vez ordenado, me tocó viajar por muchos lugares y países. Ya para entonces, antes de salir, con ayuno y oración, solicitaba a mi Padre que enviara conmigo varios de sus ángeles. Es más, me atrevía a pedirle que al menos fueran 4, como si fuera uno en cada dirección, unos a mi lado, otros de frente. En ese tiempo, yo viajaba solo. En una ocasión, realicé un viaje
que incluyó a Colombia y Ecuador. Por este viaje tardé 19 días. Partes del recorrido fueron en avión y partes en bus o microbús. En un recorrido me tocó estar detenido en una carretera entre Medellín y Manizales. Era un puente, creo que se llamaba La Felisa, si no mal no recuerdo, y donde estaba un autobús en llamas. Es un autobús que acababa de ser incendiado por miembros de la guerrilla. Bueno, ahí estábamos y era todavía temprano en la mañana, y esto me llamó, lo que más me preocupó fue que el chofer del microbús lo dejó parado cerca del bus y desapareció el chofer, no aparecía. Y al rato vino, y entonces le dije que si había problema, porque se había, y entonces me dijo, no, dice, es que aquí venden una panela muy buena, yo andaba comprando. O sea, nos dejó solos, yo viendo aquello en llamas, el hombre desaparece, acababa por la guerrilla, pues no era para menos el susto, de manera que siempre necesitábamos estar pidiendo la ayuda de sus santos ángeles para poder ser librados en estos casos. 2 veces me ocurrió en un pequeño pueblo en el departamento de Caldas, un pueblo que se llama Arauca y Caldas, dice. Este pueblo queda a la orilla del río Cauca. Y entrada la noche, en las 2 ocasiones me ocurrió, escuché unas detonaciones de alguna batalla al otro lado del río. Pero fíjense que el río no era la gran defensa, porque ahí mismo estaba el puente antiguo que comunicaba la carretera antigua que venía desde Medellín. Después hicieron la carretera por otra ruta. Pero se oía fuertemente el fragor de una batalla al otro lado del río. Y resulta que 2 veces ocurrió exactamente lo mismo. Al momento empezó una lluvia torrencial que silenció, como dije, el fragor de la batalla y me pude dormir tranquilo. Como decía, este lugar estaba entre los 2 departamentos. De este lado era el departamento de Caldas, donde estaba Manizales, capital, dicho sea de paso, de la ciudad de don Mario Hernández, y del otro lado es el departamento de Risaralda, cuya capital es Pereira, pero ahí cerquita había un pequeño pueblo que también se llama Risaralda, y era lo que usaban normalmente los guerrilleros para salir. Y ese pueblo, en la segunda vez que estuve, hacía poquitos días que había estado cerrado. La guerrilla daba órdenes de cerrar 15 días y no se podían abrir negocios, no se podía abrir escuela, nadie podía salir. Es decir, el que salía estaba en peligro de muerte. Y también en esa fecha estaba ya anunciado un nuevo cierre para pocos días, de manera que el lugar era peligroso. Esa segunda vez que estuve, estaba desayunando así, en una soda pequeña, a la orilla de la carretera principal, y ahí pasaban los camiones repartidores de mercadería. Todos eran particulares, ahí no entraba un camión de la Coca-Cola, ni nada, y todos marcados con rótulas de la guerrilla. O sea, había una situación tensa en ese momento, y había razón pues para preocuparse. Después de pasar por Santiago de Cali, una visita también, tuve que ir, después de Bogotá, viajar hacia Villavicencio. Villavicencio yo lo consideraba, en realidad en ese momento no lo conocía, y yo pensaba que era un pequeño pueblo. Pero antes de viajar, yo solo tenía la dirección del apartado postal del señor que iba a ir a visitar. De hecho, recuerdo, se llamaba don Juan Pablo Álvarez Bernal, creo que ya falleció, y en Colombia le decían el llanero solitario, porque vivía en los llanos y era el único miembro en esa región. Pero antes, como dice, tenía solo la dirección del correo del señor, y lo que tenía era un apartado postal con un número muy bajito. Pensé que, bueno, puedo ir a la oficina de correos y preguntarle a la señora la dirección, puesto que ella debe conocer al suscriptor. Pero gracias a que alguien en Costa Rica antes me dio la dirección de la casa del señor, algo así como calle 20, carrera 25 y el número de la casa. Yo tenía que ir en avión porque me habían advertido que había retenes de la guerrilla en la carretera. Y al llegar al aeropuerto, tomé un colectivo
y necesitaba mantenerme listo para ver cuándo pasara por las direcciones citadas. Pero para mi sorpresa, los números de calle subían y subían, pasaban de los 80, creo que hasta los 90, si mal no recuerdo. Lo que esperaba era un pueblo, resultó una ciudad enorme, enorme, que según supe después tenía creo que unas 3 universidades y era la capital del departamento del Meta, que cubre los llanos, es un departamento sumamente grande también. Y finalmente llegó la micro a los números bajos y así logré encontrar a don Juan Pablo, que estaba fuera de la casa, y él se sorprendió al verme porque él esperaba que yo le pusiera un fax y me dice, ¿cómo no me avisó? Él sabía que yo llegaba, pero no tuve forma de precisar la hora ni el momento. Pero entonces muy amable, él era muy, muy amable, me dijo, pase adelante. Y me mostró mi habitación. La tenía esmeradamente arreglada. Y me dijo, esta es su habitación, me dijo, con la misma hospitalidad que había recibido en otras visitas. Algo muy notorio en Colombia, porque es muy notorio en Colombia la hospitalidad de la gente. Es muy, muy hospitalaria la gente en Colombia. Y este señor no era la excepción, me atendió excelentemente bien. Meditando después, entendí que se había cumplido la escritura que está en Hebreos 13, que es la que tenía abierta antes. En Hebreos 13, versículos 1 y 2, donde dice, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Bueno, algunos sin saberlo, fíjense, hospedaron ángeles. Por supuesto, aquellos ángeles que Dios había enviado conmigo fueron hospedados sin que este Señor lo supiera. Ahí se cumple perfectamente esa escritura. Regresando luego, más adelante, de un vuelo de Cuenca a Quito, en el Ecuador, al aproximarnos al aeropuerto de Quito había nubes, estaba muy nublado, y a ambos lados 2 gigantescas montañas totalmente cubiertas de nieve. Siempre me llamó la atención en el Ecuador las dimensiones tan grandes de las montañas, ¿verdad? Y recordemos que Quito es bastante más alto que México y en ocasiones es muy frío. Por el efecto visual de todo blanco, parecía que las puntas de las alas iban rozando las montañas. Yo solo pensaba y confiaba, ¿cómo me gustaría ver a mis ángeles sentados en las alas protegiendo el avión? Esto me da mucha tranquilidad y me decía, tal vez algún día Dios me permita ver a uno de esos ángeles. Bueno, cosa que todavía deseo. Realmente tiene sentido pedir la compañía de los ángeles. Yo puedo tener cuidado de mi persona, pero varios ángeles que son superiores a mí pueden hacer muchísimo más. Fíjense en Hebreos, en el capítulo 2, versículos 6 y 7, leemos, dice, alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano, para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Realmente, aquí, esta escritura, que fue realmente, o que viene del Salmo 8, que puedo leer también, Salmo 8, y versículos 3 al 5, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Somos coronados de gloria y de honra, pero somos menores que los ángeles. O sea que los ángeles fueron hechos mucho más poderosos que nosotros. Y así que su ayuda siempre será muy valiosa. Refiriéndose a seres humanos malvados, realmente leemos en segunda de Pedro, en la segunda epístola del apóstol Pedro, y versículo 2, versículo 2,
11, dice, aquí está leyendo en el 10, dice, atrevidos y obstinados no temen decir mal de los poderes superiores. O sea que la gente mala no espera que los ángeles los van a acusar, pero lo importante dice el versículo 11, que dice, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. O sea, no pronuncian, no se encargan de maldecir a nadie aunque sean malos. Pero lo que quiero destacar aquí es donde son superiores en fuerza y en poder. Y además están sujetos a Jesucristo. Vemos en la primera epístola, de aquí mismo, del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 21 y 22, donde leemos, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, mediante la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y poderes. Están sujetos los ángeles a Jesucristo. Y si nosotros, entonces, vamos a un lugar, vamos a visitar con un mensaje, es decir, vamos con una misión, ¿verdad?, cumpliendo con la orden de Jesucristo de predicar el Evangelio a las naciones, con mucha más razón podemos pedir por la compañía de sus ángeles, ministradores, servidores, enviados para servicio a los herederos de la salvación. Con seguridad podemos pedirlo. Bueno, bien vale recordar dos experiencias narradas por el señor Herbert Armstrong, entre muchas que le ocurrieron. Una noche, posiblemente en algún pequeño hotel, él empezó realmente una obra estando sumamente pobre, ¿verdad? Y él se acostó con su esposa y su hija, y su pequeña hija, en un pequeño hotel, y la cama aparentemente estaba pegada a la pared, y entonces a la niña la pusieron junto a la pared. Y momentos después, él escuchó una voz que decía, quita a Beverly, repetidamente, quita a Beverly, hasta que quitaron a la niña de donde dormía. E inmediatamente cayó un cuadro enorme y muy pesado, esos cuadros que se usaban antiguamente, muy grande, muy pesado, que bien pudo haber lesionado gravemente e incluso matar a la niña. El señor Armstrong siempre atribuyó el aviso a la presencia y protección de un ángel. En otra ocasión, el señor Armstrong visitó a un hombre paralítico, quien había pedido que lo ungiera. Pero el señor Armstrong, muy recto en su proceder, no quiso ungirlo, porque antes de la unción siempre preguntaba, hacía algunas preguntas al Señor, y este señor no estaba dispuesto en ninguna forma a obedecer a Dios. Él quería nada más que lo viera, pero no quería obedecer nada. Posiblemente el señor Armstrong recordó esta escritura en Éxodo 15, en Éxodo 15 y versículo 26, que leemos con mucha frecuencia, donde dice, Éxodo 15, 26, dice, les dijo, si escuchas atentamente la voz del Eterno, tu Dios, y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié sobre los egipcios traeré sobre ti, porque yo soy el Eterno, tu sanador. Este señor obviamente no quería escuchar nada, y entonces el señor Armstrong en esa ocasión se negó a ungirlo. Pero tiempo después, el señor Armstrong conducía su propio auto por una calle cercana a la de este señor paralítico, y sorpresivamente el volante giró en la esquina sin que él pudiera evitarlo. Con mucha fuerza le giró el volante sin que él lo pudiera evitar. Y a la siguiente cuadra volvió a ocurrir lo mismo, volvió a girar a la derecha y luego se detuvo frente a la casa del hombre, del paralítico. Todo sin que él pudiera ni siquiera evitarlo, ni mucho menos hacerlo. Pero esta vez bajó obviamente a ver por qué había llegado de esa forma, y en esta ocasión el hombre tenía una gran infección en un brazo, muy grave, posiblemente algo hasta mortal. Ante eso, decidió ungirlo para solicitar a Dios por la infección, pero le dijo que no solicitaba por su parálisis porque el hombre insistía en no obedecer a Dios. Tiempo después pasó a visitarlo y el hombre desde la unción había sanado el brazo.
pero sería paralítico, obviamente, y desde entonces el señor Armstrong no volvió a saber más del hombre. Vemos aquí entonces cómo intervienen los ángeles en nuestra vida cuando estamos dispuestos o pedimos a Dios su ayuda. En nuestro caso, tuvimos una experiencia en Nicaragua. Visitamos a una señora en Rivas, que es al sur, más cerca de Costa Rica. Una señora en Rivas que es tía de una miembro de la iglesia que en ese momento vivía en Canadá. Nos reunimos en un sábado, nos reunimos por la mañana del sábado en santa convocación con la señora y otras personas más que llegaron. Por la tarde, la señora quería que fuéramos a visitar a su madre en Ostional, se llama Ostional, que es un pueblo costero muy cerca de la frontera con Costa Rica, era como devolviéndose. Por la carretera interamericana salimos de Rivas y después nos desviamos por la carretera hacia San Juan del Sur, que es un pequeño puerto de allí de Nicaragua, ¿verdad? Y allí, al llegar a San Juan, tomamos por un camino de lastre. De pronto, había una pendiente enorme y era un camino de tierra que tenía un gran cangirón profundo en el centro, de manera que el carro tenía que ir con las llantas una a cada lado del cangirón, estaba en el centro, y me arriesgué a bajar realmente, puesto que era un microbús sencillo, no tenía doble tracción y no tenía además las llantas apropiadas, tenía solo llantas de carretera, pero como estaba seco, corrimos el riesgo de bajar. Pero poco a poco se fue nublando y amenazaba y hasta caía una cierta lluvia. Y poco antes de llegar donde la señora, vi que una corriente de agua atravesaba el camino. Y de frente venía un hombre en un caballo, que al cruzar la corriente el agua le llegaba al cuello del caballo, ¿verdad? Esto nos hizo desistir y decidimos regresar. Para entonces ya el terreno estaba mojado, estaba húmedo y estaba muy resbaloso. Yo me bajé a revisar y embarrialé mis zapatos, como es normal. Al regresar, había una subida también de tierra, pero no tan grande como la primera. Entonces aceleré y logramos subir. Al llegar a la cuesta grande, toda mojada y con el cangilón en el centro, mentalmente, posiblemente todos rogamos a Dios por su ayuda. Comenzamos a subir con cierta rapidez y el micro se ladeaba en una u otra posición, pero gracias a Dios que no caímos en el cangilón, porque se movían en ambas direcciones, pero yo no podía soltar el acelerador, porque si paraba no iba a poder continuar. Pero sucedió lo increíble. Muy cerca del final de la cuesta, con el zapato embargalado, se me resbaló del acelerador. Y en vez de detenerse el microbús, más bien aceleró. Subió lo que faltaba sin mi pie en el acelerador. Pero todavía más, al llegar arriba, donde ya llegamos a la parte plana, estaban dos vehículos detenidos que venían en dirección opuesta, que sin haberme visto, ni yo haberlos visto a ellos, estaban detenidos como esperando. ¿Cómo ocurrió esto? Imposible. De otra manera, si hubieran topado en la cuesta y yo no habría podido subir, con el riesgo de bajar para atrás con esa cangilón en medio. Pasada la cuesta ya, regresamos al camino de lastre y luego a la carretera que salía a la Interamericana y así llegamos al hotel donde partiríamos de regreso al día siguiente para Costa Rica. Todavía más, cuando nos levantamos para regresar, una llanta trasera estaba desinflada, pero no por un clavo ni un tornillo, sino una cortadura total lateral de arriba abajo, algo que no podía haber ocurrido en los últimos kilómetros de carretera asfaltada, sino en el camino de tierra y piedras, de donde necesariamente nos sacaron los ángeles. ¿Cómo llegamos hasta el hotel? Creo que nadie en el mundo lo podría explicar, pero para Dios nada es imposible. Realmente, quería contarles estos hechos, porque ocurrieron en nuestro tiempo, pero en la Biblia encontramos suficientes historias que ocurrieron en tiempos pasados y que podemos recordar algunas. Pero antes quisiera mencionar un detalle interesante y digno de destacar, y es que los ángeles también están pendientes de los seres humanos y del plan que Dios tiene para la humanidad. Volviendo al apóstol Pedro, en Primera de Pedro y en el capítulo 1
versículo 8, hasta el 12 leemos, dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, hablando de Jesucristo, dice, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Se está refiriéndose a hechos futuros para nosotros. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, ellos quieren saber de todo esto que está preparado, que se está preparando para nosotros. Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Y leemos en Lucas capítulo 15, Lucas capítulo 15 y versículo 7, y después pasó el 10, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y el versículo 10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pensemos en esto, si los ángeles están anhelando mirar las glorias que vendrán sobre nosotros y se alegran cuando un pecador se arrepiente, y esto ocurre en cada bautismo, qué gran disposición tendrán para proteger a los hijos de Dios, y especialmente cuando nos dirigimos a Dios el Padre para solicitarle la presencia de sus santos ángeles. Claro, Jesucristo es superior a ellos. Vamos volviendo a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios, dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo él hizo el universo. Aquí hemos sacado muchas veces que el universo es la herencia de Jesucristo, dice. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelente nombre que ellos. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente, hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Aquí está en el contexto, está hablando de los ángeles y sus compañeros son los ángeles de Dios, dice, y alegría más que sus compañeros. Una forma de referirse también. Pero al estar sujetos a Cristo, actuarán entonces conforme a la voluntad de Dios y reciben el poder de Dios, como ya lo leímos en 1 Pedro 3:22. Dice. Y también hay una promesa, cuando Jesucristo se manifiesta desde el cielo con los ángeles de su poder, en segunda de Tesalonicenses, en el versículo, capítulo 1, perdón, segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y versículo 7, dice, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder y con sus compañeros, ¿verdad? Y en Mateo capítulo 16, leemos en el versículo
27, dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Quiere decir que vendrá con esos ángeles o compañeros poderosos como vimos. Tenemos entonces muy claro, como reiteradamente hemos visto, que mientras vivamos en la carne, los ángeles son mucho más poderosos que nosotros. Razón por la cual, con mucha frecuencia, debemos pedir a Dios que envíe a sus ángeles del cielo para nuestra protección, para nuestra ayuda y para muchas necesidades. Vamos al Salmo número 34. Salmo número 34, leemos el versículo 7, dice, el ángel del Eterno acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Eterno. Bienaventurado el hombre que confía en él. Temed al Eterno, vosotros sus santos, pues nada falta a los que lo temen. Ahí tenemos entonces que Dios envía la protección de sus ángeles. Y veamos el Salmo 91 que hemos estado leyendo, especialmente durante estos días de pandemia, también casi debería decir años de pandemia, y vemos en el versículo 9, en adelante, dice, porque has puesto al Eterno que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles, dice, mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero veamos un momentito antes, porque puede haber alguna pequeña confusión en esto, donde vemos que dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es el versículo 1, 91. Diré yo al Eterno, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Dice, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección en la verdad. Pero fíjense que aquí está, casi se puede entender como que Dios el Padre tuviera plumas, tuviera alas. Y en realidad Dios no tiene alas, personalmente. Las alas de Dios son sus ángeles, porque si Dios tuviera alas, nosotros tendríamos necesariamente que tener alas porque estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero veámoslo en Éxodo, capítulo 19, en Éxodo, capítulo 19 y versículo 4, dice, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Dice que sobre alas de águila, aquí se está refiriendo, esta expresión alas de águila se está refiriendo a ángeles, como ya hemos visto claramente que todo el éxodo fue bajo la protección de un ángel o de los ángeles, que movía las nubes, que movía el fuego y que protegía al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio, capítulo 32, y versículo 11, dice, aquí está hablando, antes en versículos anteriores, está hablando en una forma tal vez muy poética, porque es el cántico de Moisés, pero dice que está hablando de cómo Dios protegió a Israel. Dice, cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos. Y pues dice, porque la porción del Eterno su pueblo, Jacob la heredad que le tocó, lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y dice, versículo 11, fíjense, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. Y recordemos que en las Escrituras claramente dice que Dios envió un ángel para proteger a Israel, de manera que esta expresión que vemos mucho en los Salmos, habla de las alas de Dios, de las alas del Eterno, en mucha frecuencia, está diciendo muchas veces, tácitamente, que Dios le da mucha importancia a la protección que tienen los ángeles para nosotros. Y veamos otra escritura en segundo libro de Samuel, en el capítulo 22 y versículo 11, donde dice,
Aquí está hablando del Eterno, dice, en versículo 10 dice, vamos a ver, 9, voy a leer, 22:9 de 2 Samuel dice, humo subió de su nariz y de su boca un fuego abrasador que lanzaba carbones encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Había tinieblas debajo de sus pies. Dice, cabalgó sobre un querubín y voló. Voló sobre las alas del viento. En otras palabras, Dios utilizaba, en este caso, un querubín. Dice, cabalgó, dice, sobre un querubín. De manera que eso confirma que estaba utilizando las alas del querubín. Ahora, si Dios, en su misericordia, nos brinda tanta ayuda como la que nos ofreció en el Salmo 91, contar con aquellos seres que Jesucristo llama compañeros, con agradecimiento y confianza, debemos solicitar a Dios que nos envíe a sus santos ángeles en muchas ocasiones. En ocasiones como cuando nuestros hijos salen o nuestros nietos salen hacia la escuela, pedir que sean acompañados por los ángeles. También cuando pedimos la bendición de los niños, imponiéndole las manos, solicitamos a Dios la protección para estos niños y entre todo lo que solicitamos, le solicitamos que los provea de ángeles para que sean protegidos a lo largo de su vida. También cuando vamos a iniciar un viaje, pedimos en oración y ayuno la compañía de sus santos ángeles. Por ejemplo, es interesante que el día de ayuno ordenado por Dios en la expiación es un día que se celebra pocos días antes de la fiesta de los tabernáculos, 5 días antes de la fiesta de los tabernáculos. Y es un día en que estamos ayunando y debemos orar para que Dios proteja a toda su iglesia durante los viajes y durante que se necesitan para llegar a Hay gente que tiene situaciones muy difíciles. Yo he escuchado, por ejemplo, no conozco, pero en las islas del Pacífico, donde tienen que moverse los miembros para ir de unas islas a otras a la fiesta de los tabernáculos, en mares embravecidos. También he oído de heladas terribles en el norte de los Estados Unidos y Canadá, que a veces han tenido que atrasarse para llegar por las grandes heladas que ya empiezan en ese tiempo. Y entonces se necesita. Y también un accidente aéreo, también muchas cosas pueden ocurrir, un choque. Entonces nosotros debemos siempre recordar que ese día de expiación es un día muy apropiado para pedir a Dios la compañía de sus ángeles hacia toda su iglesia, para que podamos ir y regresar sin tropiezos. También podemos pedir para que los ángeles ayuden o acompañen a los médicos cuando están sometiendo a una cirugía a nosotros o a uno de nuestros hermanos. También cuando iniciamos algún trabajo, fíjense, algo sencillo tal vez, especialmente tal vez es algo para lo que no estamos preparados o que tal vez nos resulta difícil. En nuestro caso, mi familia lo hemos hecho múltiples veces y Dios siempre nos ha ayudado. Y obviamente el trabajo se nos ha facilitado sorprendentemente. De hecho, en una ocasión teníamos un problema con una salida de agua, de una tubería que no nos estaba funcionando. Probamos con muchos intentos, busqué algunos recursos, hasta inventé un aparato para ingresar, bueno, todas las cosas, y no había forma de encontrar el daño. Después de mucho tiempo, fíjense, casi desanimados, recordamos que no habíamos pedido la ayuda de los ángeles, aunque lo más probable es que lo hubiéramos olvidado. Una vez recordado, pedimos en esta forma a Dios la ayuda y que nos enviara a uno de sus ángeles. Casi de inmediato descubrimos el daño y el problema fue resuelto. Es increíble que aunque el defecto era fácil de ver, parece mentira, se nos dificultó y así entendimos que realmente Dios nos ayuda cuando se lo solicitamos y para eso nos ha dicho que ha creado a sus ángeles. Veamos ahora algunos ejemplos en la Biblia de la participación directa de los ángeles ayudando o advirtiendo a los seres humanos. Vamos al Génesis capítulo 19. Génesis capítulo 19, versículo 1 dice, está hablando de la historia de lo ocurrido en Sodoma y Gomorra. Versículo 1 dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al verlos, Lot se levantó a recibirlos, se inclinó hacia el suelo y les dijo,
ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo para alojaros y lavar vuestros pies. ¿Qué? Por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Ellos respondieron, no, esta noche nos quedamos en la calle. Pero Lot porfió tanto con ellos que fueron con él y entraron en su casa. Allí les hizo banquete y coció panes y levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa a los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma. Todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot gritando, ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ya entendemos lo que significa esto de parte de ese pueblo corrupto, casi como está la tierra hoy día. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí y dijo, os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Mira, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las traeré y podréis hacer con ellas lo que os parezca. Solamente que a estos varones no les hagáis nada, ya que han venido al amparo de mi tejado. Ellos respondieron, quítate de ahí, y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros? ¿Y habrá de erigirse en juez? Ahora te trataremos peor que a ellos. Enseguida comenzaron a forcejear con Lot, y se acercaron para romper la puerta. Pero los huéspedes alargaron la mano, metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. Fíjense la intervención de los ángeles en protección. No solo ya llegaron ahí a dar una noticia, a avisar, y aquí empiezan a proteger incluso a Lot. Dice, versículo 11, y a los hombres que estaban en la puerta de la casa los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No solo protege a Lot en su puerta, sino que los deja posiblemente temporalmente ciegos, pero no pudieron encontrar nada. Dice, versículo 2 dice, después dijeron los huéspedes a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Saca de este lugar a tus yernos, el aviso que venían a darme, hijos e hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra la gente de esta ciudad ha subido de punto delante del Eterno. Por tanto, el Eterno nos ha enviado a destruirla. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Pero sus yernos pensaban que bromeaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas, que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Vimos entonces cómo protegieron a Lot. Luego le advirtieron que sacara a toda su familia y sus bienes, porque las instrucciones de Dios es que iban a destruir la ciudad. Y también las ciudades de la llanura, sabemos que son como 9 ciudades. Pero es interesante, el versículo 24 y 25 leemos, dice, entonces el Eterno hizo llover desde los cielos azufre y fuego, sobre Sodoma y sobre Gomorra, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los habitantes de aquella ciudad y fruto de la tierra. Vemos entonces aquí una relación muy directa entre los ángeles con el Eterno, porque ellos, ya que ellos dijeron, vamos a destruir este lugar, y luego fue Dios el que envió el azufre y fuego del cielo, pero hay una relación realmente íntima entre ellos anunciando, vamos a hacer esto, y quien realmente lo está haciendo posteriormente Dios. Pero vimos entonces toda la intervención directa de los ángeles en este caso, que es totalmente histórico. Y pasando al Éxodo capítulo 14, a partir del versículo 17, Éxodo 14, versículo 17, dice, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan. Entonces me glorificaré en el faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy el Eterno cuando me glorifique en el faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. El ángel de Dios, como lo mencionamos antes, que iba delante del campamento de Israel, se apartó y se puso detrás de ellos. Asimismo, la columna de nube que iba
delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Para aquellos era una nube tenebrosa, pero a Israel lo alumbraba de noche. Por eso, en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Vemos entonces cómo Dios sacó milagrosamente al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo, pero en todo momento acompañados de sus ángeles. Y luego se refiere a esta protección angélica, como ya lo leímos en Éxodo 19:14, que fue en alas de águila, una forma de referirse a las alas de los ángeles, que son los ángeles que nos van a proteger también, y vale la pena entonces ver esto en... Bueno, voy a pasar un momentito más bien para demostrar que en todo el recorrido Dios envió a los ángeles a proteger a Israel. Y dicen, porque Dios le ofrece la compañía de su ángel para que los proteja hasta la tierra prometida. Y vamos a Éxodo 23 y versículo 20 en adelante, dice: yo envío mi ángel delante de ti, dice Israel, para que te guarde el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Compórtate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde. El poder que Dios le da a los ángeles, poder de decisión, dice, porque él no perdonará vuestra rebelión, pues mi nombre está en él. Pero si en verdad oyes su voz y haces todo lo que yo te diga, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te aflijan. Afligiré a los que te aflijan. Mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Y vale la pena en este momento pasar a la profecía en Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 y versículo 13, dice, aquí está hablando de ¿ves cuando Dios promete llevarnos al lugar de protección? Dice, versículo 13, del capítulo 12, dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al Hijo del Hombre, refiriéndose a la iglesia, dice. Pero se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volara delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempos, y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, que entendemos que son ejércitos, pero para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó al río que el dragón había enviado. Bueno, vamos leyendo aquí, que es donde Dios vuelve, por segunda vez creo, a emplear la expresión las dos alas de la gran águila, porque podemos entender que este futuro éxodo hacia el lugar de refugio contará con la protección de sus santos ángeles. Veamos también una referencia a la venida de Jesucristo como Rey de Reyes en Mateo 24. Mateo 24 y versículos 30 y 31. Mateo 24, versículos 30 y 31. Dice, entonces, está refiriéndose ya al tiempo de la venida del Hijo del Hombre. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo hasta el otro. Vemos aquí los ángeles anunciando con voz de trompeta y reuniendo a los escogidos de Dios. También debemos ir a Babilonia para repasar dos milagros en los cuales intervinieron los ángeles. Vamos a Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3 y versículo 21. Bueno, un poquito más entonces,
Yo creo que... un ratito. Voy a leer del 19, para entrar un poquito más en contexto. Dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira, cambió el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Dice: y ordenó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que ataran a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Así pues, estos hombres fueron atados con sus manos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces, y como la orden del rey era apremiante, versículo 22 dice: y habían calentado mucho el horno, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: sin embargo, yo veo 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Vio Nabucodonosor la diferencia entre los seres humanos y el ángel, pudo reconocerlo. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los consejeros del rey para mirar a estos hombres, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, y ni aun el cabello, sus cabellos se habían quemado. Sus ropas intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Y Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Acusados realmente fueron ellos por envidia, que no se postraban. ¿Quiénes lo acusaron? Otros que estaban postrados, pero viendo de reojo para ver a quién podían acusar. Y así fue como los vieron, que no se postraban, pero miraban así como de lado a los jóvenes judíos. Estos son muchachos hombres de fe, y ni se dieron cuenta que no estaban postrados. Y vemos cómo los 3 fueron librados de la muerte. Estos 3 jóvenes, como dije antes, llenos de fe en el eterno Dios. Y el mismo Nabucodonosor reconoció que Dios había enviado a su ángel. Y en Daniel también vemos que el rey Darío había firmado un decreto prohibiendo orar a Dios, y a quien lo hiciera sería echado al foso de los leones. Daniel fue sorprendido orando a Dios con las ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Vamos a Daniel 6, capítulo 15, y leemos: pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: ¿sabes, oh rey, que es la ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado? Entonces él se preocupó realmente por lo que había hecho. Dice: entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. El rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, quien tú continuamente te sirves, él te libre. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se cambiara. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó en ayunas. No trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Él quería mucho a Daniel, sabemos. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Acercándose al foso, llamó a gritos a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hicieran daño. Porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo realmente Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones
y así salvar a Daniel. Veamos bien algunos pasajes en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 28, versículo 1 al 7. Dice, hablando de la resurrección, dice, versículo 1, dice, pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó en ella. Vemos un ángel interviniendo. El ángel vino y removió la piedra. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Aquí vemos entonces una participación grandiosa de un ángel del Señor que removió la piedra del sepulcro. Les explicó que Jesús había resucitado y les encomendó que fueran a los discípulos para avisarles sobre la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos vemos dos veces también sobre la liberación del apóstol Pedro. Vamos a leer en el capítulo 5 de los Hechos. Versículo 17. Dice, entonces, dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor, fíjese, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que los trajeran. Pero cuando llegaron, los guardias no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, dice, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fuera de pie ante las puertas, pero cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Vimos entonces cómo este ángel llega, da el aviso, los saca milagrosamente desde la cárcel, una intervención directa, y para salvar a Pedro, que ya sabemos las intenciones que tenían estos señores con Pedro, como también lo vemos aquí en Hechos capítulo 12, ya en otra ocasión, dice, versículo 1, del 12 hasta el 11, dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Mató a espada a Jacobo, fíjense, hermano de Juan. Y al ver que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, también lo que iba a matar. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Tomándolo preso, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que lo vigilaran. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua, cuando pasara todas las ceremonias. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Estaba realmente amenazado de muerte. Versículo 6 dice, cuando Herodes lo iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Él lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Pedro salió tras el ángel sin saber si lo que el ángel hacía era realidad. Más bien pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Salieron y pasaban una calle, y luego el ángel se apartó de él.
Entonces Pedro ya había hecho la labor, el ángel se fue. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué era? Que era asesinar a Pedro. Claramente, entonces vimos aquí la intervención de los ángeles de Dios. Y veamos también sobre un peligro de un naufragio que le ocurrió al apóstol Pablo, aquí también en Hechos, pero en el capítulo 27. Capítulo 27, versículo 20, dice: capítulo 27, versículo 20, sí. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, dice, por cierto conveniente haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Bueno, finalmente sabemos que el barco fue totalmente destruido, pero conforme a las palabras de Pablo, comunicadas por el ángel del Señor, ninguno de los hombres en el barco pereció en el naufragio. Y algo grandioso, leemos en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 2, fíjense. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vemos entonces que Dios envió a su ángel para revelar al apóstol Pablo las profecías que vienen del Padre y de Jesucristo. Y vemos a lo largo del Apocalipsis la participación directa de los ángeles en las profecías para el tiempo del fin. Sabemos que la Iglesia no concluye la divulgación del Evangelio, especialmente por aquellas regiones del mundo donde como seres humanos se nos hará imposible cumplir con lo profetizado en Mateo 24:14, que dice literalmente: y será predicado este Evangelio a todas las naciones para testimonio. Y entonces vendrá el fin. Pero Dios se servirá además por los dos testigos de Apocalipsis 11, continuando la divulgación hecha por la Iglesia, y concluye finalmente la divulgación del Evangelio por medio de un ángel, como leemos en Apocalipsis 14 y versículo 6. Dice: en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios entonces se servirá de un ángel para finalmente concluir la divulgación del Evangelio. Recordemos, entonces, hermanos, que en toda ocasión podemos pedir a Dios el envío de sus santos ángeles para la protección y ayuda de nuestros hermanos, de nuestros seres queridos y de nosotros mismos. Pidamos el envío a nuestro Padre de los ángeles del cielo, que Dios, como Dios, los llama. Y finalicemos con la primera escritura que leímos en Hebreos capítulo 1 y versículos 13 y 14. Dice: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esa es la disposición o la
la razón de la creación de los santos ángeles para servir a los herederos de la salvación, o sea, nosotros, a la iglesia de Dios. Tal vez algún día Dios nos permita ver alguno de esos ángeles.